Giovanni, Giovanni, ok, disculpa. Giovanni. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quiero contarles, nosotros los seres humanos somos seres complejos, complejos, complejos. Y como seres complejos necesitamos para vivir varias condiciones de las cuales hoy vamos a hablar la plataforma básica de donde nosotros partimos para poder tener una vida adecuada. Primero déjenme comentarles que hace muchos años a nosotros los seres humanos nos decían que éramos lo que comíamos. Conforme fue pasando el tiempo, esta condición ya no fue cierta. Entonces decían que éramos lo que absorbíamos, pero tampoco fue cierta, era una verdad a medias. Hoy yo no sé si más adelante va a cambiar la premisa, pero la premisa fundamental de hoy es, somos lo que nuestra microbiota es. Bueno, pero ¿qué es la microbiota? Porque primero tenemos que empezar a comprender qué es la microbiota. A ver, vamos a empezar por el principio. Nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos varios seres viviendo, conviviendo en paz, en un orden tan especializado al cual médicamente se le llama simbiosis. En esta simbiosis, en esta condición ordenada en la que viven todos estos seres unicelulares, de la cual podríamos aprender nosotros como humanos, se desempeña cada uno de ellos en un papel importantísimo para nosotros y específico. Voy a hacer un paréntesis y por favor, acá es donde necesito que empecemos a tomar nota porque esto es fundamental. Sin este conocimiento, realmente no vamos a lograr muchas condiciones de salud, que es detrás de lo que todos vamos. Inicialmente, déjenme comentarles que el productazo que nosotros tenemos y del cual voy a platicarles hoy un poquito, tiene 70 esenciales entre vitaminas y minerales. Sin embargo, acá es donde cierro el paréntesis. Nosotros como seres humanos necesitamos en cada célula de los 200 tipos distintos de células que tenemos en nuestro organismo, de los más de 20 billones de células, necesitamos tener 96 elementos esenciales. ¿Qué significan elementos esenciales? Son elementos que nuestro cuerpo no puede fabricar. Necesitamos agregarlos a nuestro organismo con suplementación a partir de los 20 años. ¿Por qué? Porque déjenme contarles que a partir de los 20 años nuestro sistema de absorción empezó a decaer. Aquí es donde yo necesito, por favor, que empecemos a apuntar. A los 30 años ya solo contábamos con 85% de absorción. A los 40 años ya solo teníamos 50% de absorción. A los 50 años, amigos, ya solo tenemos 35% de absorción. Y tristemente para nosotros como seres humanos, a partir de los 60 años ya solo tenemos 15% de absorción. Entonces pueden ustedes imaginarse a todas aquellas personas que, bueno, digo, voy a contarles a las damitas, no les gusta decir su edad, a nosotros los hombres nos encanta. Porque mientras más grandes somos y más jóvenes nos veamos, pues es bastante importante. En el caso mío, yo tengo 55 años y pues me comporto orgánicamente como un joven de 20 años y les voy a contar cómo se ha logrado y cómo se puede lograr esta condición, pero básicamente he de contarles ya con esta primer premisa de cómo nuestro sistema decae desde los 20 hasta los 60 años, ya nosotros podemos ponernos a pensar qué delicado es llegar a los 60 años sin hacer nada. Ahora bien, cuando nosotros encontramos un producto que nos ofrece lo que nuestro producto tiene, he de comentarles la siguiente condición. Va a la segunda condición que por favor necesito que apunten. Nosotros necesitamos 7 familias especializadas en orden de importancia para poderle brindar a nuestra célula todo el escenario global para que la célula se desempeñe óptimamente. Y es en orden de importancia. Las vitaminas, los minerales, y aquí es donde yo digo, bueno, ya con nosotros con nuestro producto tenemos las primeras 2 familias de importancia
y nos está dando 70 elementos de los cuales nosotros podemos tomar las vitaminas y los minerales que necesitamos. Va la segunda premisa fundamental. Necesitamos aminoácidos y ácidos grasos. Déjenme contarles un poquito así en avance de dónde salen los aminoácidos. Cuando nosotros comemos, nos alimentamos, por eso es que no somos lo que nos alimentamos, y aquí empieza el primer principio. Cuando nosotros comemos, comemos de todo. Algunas personas no comen de todo, entonces aquí empieza el gran problema, pero voy a hacer un escenario en el que hay una persona que come de todo. Entonces, piensen ustedes, en ese comer de todo significa que vamos a ingresarle a nuestro organismo todos los alimentos que se pueden convertir. Ojo, se pueden, no es que se vayan a convertir. Se pueden convertir y va a depender el que se conviertan de cuál es la calidad de microbiota que tenemos. Voy a hacer un paréntesis. Hasta hace muy pocos meses se descubrió para qué servía el apéndice. Resulta que el apéndice es un almacén donde se guardan las cepas de todos los elementos que nuestra microbiota tiene. Es decir, si nuestra microbiota llega a decaer, pues no hay ningún problema. Nuestro cuerpo regala las cepas para que vuelva a tener la microbiota que siempre tuvo que haber tenido nuestro cuerpo del apéndice y no pasó nada. Ahora la pregunta es a todos aquellos que les cortaron el apéndice por una apendicitis. Aquí empezamos con un primer inconveniente. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, si nosotros tenemos nuestra microbiota balanceada, siempre, porque del apéndice tenemos nuestro almacenamiento, no deberíamos preocuparnos, pero ojo con esto. El asunto es, ¿quién le dice al apéndice que cepa se murió? Cuando nosotros, por alguna razón, por la que sea, yo voy a hablar ahorita de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos premeditadamente por guía médica? O porque nosotros mismos nos autorrecetamos antibióticos. ¿Cómo sabe nuestro cuerpo qué cepa necesita nuestra microbiota? Aquí es donde empieza la primera condición. Ustedes, por ejemplo, no me dejarán mentir que cuando nosotros comemos un alimento contaminado, empieza un grave problema porque se crecen las colonias de lo que el alimento traía. Puede ser una levadura, puede ser una espora, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una ameba, por ejemplo, o puede ser un Helicobacter pylori, o puede ser un E. coli, que está específicamente, estos dos están en las heces fecales de las personas y que sufrió una contaminación de una persona a otra por un alimento. Una de estas colonias se va a salir de control y entonces nosotros empezamos a sufrir los envases de una patología que nos da una sintomatología específica, es decir, nos enfermamos, para no hablar en términos médicos. Nos enfermamos y nos enfermamos de algún elemento de los múltiples elementos que tenemos dentro de nuestro sistema digestivo y se salió de control. Bueno, los médicos lo que hacemos es preguntamos, ¿ya hizo su química sanguínea? Sí. Vamos a ver qué fue lo que se salió de control. Ah, son amebas. Tómese tal antibiótico. Pero ese antibiótico, sobre todo si es de amplio espectro, va a matar todo lo que tenga vida dentro de nuestro sistema digestivo, porque no es diferenciador. De alguna manera se ha tratado de enfocar en las células beta, en las células alfa, en el concepto de las células teta, por ejemplo, o las gamma, pero realmente todas las células tienen la misma conformación. Entonces, realmente es muy difícil poder yo decir que con ese bombazo de antibiótico que mandamos ya se curó la enfermedad de la cual nosotros estábamos teniendo y no pasó nada más. Pero no, sí hicimos daño a nuestra microbiota y cuesta que se recupere. Antes se hablaba de la flora intestinal, realmente no somos un jardín, somos un concepto vivo. Entonces se le cambió a un concepto real, que es la microbiota. Si alguna persona en algún momento se pregunta qué es la microbiota, es la flora intestinal de la cual hablaban antes. Bueno, sigo hablando de la microbiota. Cuando hubo un desbalance en la microbiota, nuestro sistema ecológico de ahí adentro, va a tratar de balancearlo porque las células siguen vivas todas y las células necesitan esos nutrientes. Entonces cada célula le manda señal porque las células se comunican. Déjenme hacer otro paréntesis. Nuestras células necesitan 20 neurotransmisores que se producen en nuestro sistema gástrico para comunicarse intercelularmente
Primero, intracelularmente, es decir, adentro de la célula, que también hay comunicación. Más adelante les voy a contar qué tipo de comunicación hay. Luego, intracelularmente, es decir, entre células. Luego, órganos a células, órganos a órganos. Luego, sistemas a sistemas. Y cuando ya tenemos nuestro cuerpo armado, todo nuestro cuerpo hay comunicación desde una parte hasta otra. Eso debemos tenerlo presente. Cierro el paréntesis. Entonces, nuestra microbiota, al desbalancearse, nuestras células empiezan a mandarle señal a nuestro cerebro, a decirle, oiga, señor cerebro, nos hace falta potasio, por poner un ejemplo. Y entonces el cerebro, y aquí viene una respuesta, ¿por qué algunas veces a Luis Orozco le da deseo de comer mucho banano, guineo, plátano, dependiendo del país donde me estén viendo? Y es porque me hace falta potasio. Entonces, no es que yo haya sido chango anteriormente, aunque a mí me gusta mucho el potasio, porque soy deportista de alto nivel, y mi cuerpo me exige el potasio, entonces yo tengo que estar comiendo banano, guineo, plátano o el nombre que le pongan en su país, perdónenme, no me conozco todos los nombres de Latinoamérica, y esto me brinda a mí, como deportista, lo que yo necesito de potasio para que no tenga ningún problema por falta de potasio, o por falta de magnesio, o por falta de cromo, cobalto, entre otros. Sobre todo a nosotros cuando nos dan calambres, por ejemplo, ahorita ya se van a empezar ustedes a identificar con esto. Cuando nos dan calambres es porque necesitamos potasio o necesitamos manganesio o necesitamos cromo o cobalto, o los cuatro. Generalmente nosotros, los deportistas, es de lo que más adolece porque nuestro cuerpo cuando consume minerales, cuando sudamos para enfriar el cuerpo, nuestro cuerpo por naturaleza utiliza los minerales, los saca y si ustedes vieran mi frente, por ejemplo, está perlada de minerales, hay sales, porque tuvo que enfriar a mi cuerpo por la temperatura a la que yo lo llevé para que no se recaliente. Entonces, todos estos elementos esenciales que mi cuerpo se gastó y los tengo que recuperar. Ahorita voy a hacer una metodología para poder regresarle a mi cuerpo estos elementos. Voy a hablar de las bebidas hidratantes. Voy a abrir un paréntesis. Por ejemplo, Harvard trabajó por mucho tiempo con futbolistas americanos que ellos se morían jugando fútbol porque sobrecalentaban su cuerpo y se morían entrenando o en los partidos y empezaron a analizar y se dieron cuenta que era por falta de minerales. Llegaban a someter a tal estrés el cuerpo que los calambres eran tan fuertes que detenían el corazón o los riñones o los pulmones, había un paro respiratorio o un paro renal o una falla hepática o un derrame cerebral en algunos casos o un derrame cardíaco y se morían. Empezaron a entender que los futbolistas necesitaban una alta dosis de minerales. Ahora bien, yo trabajé en una empresa donde estos minerales se producían, donde se producían estas bebidas energéticas. Resulta que continuamente teníamos que estar cambiando las tuberías porque es tanto el mineral que lleva que las tuberías se rompían. Imagínense ustedes lo que puede hacer en nuestras pobrecitas venas y arterias semejante cantidad de minerales. Por eso, nuestra primera sugerencia es evitemos, si no somos deportistas de alto nivel, el tomar muchos minerales. Pero ahora cierro el paréntesis. Ahora continúo con la siguiente fase. La siguiente fase es cuando nosotros estamos haciendo una suplementación. La siguiente pregunta es, a todos los que me van a ver, ¿cómo saben ustedes o cómo sabemos, cómo medimos nosotros qué cantidad de minerales o de vitaminas necesita nuestro cuerpo? Porque de alguna manera nosotros tenemos que ponernos a pensar y vuelvo a abrir otro paréntesis. Abro paréntesis para no perder la linearidad de lo que estoy diciendo. ¿Cómo sabemos nosotros qué porcentaje de 0 a 100 de un elemento específico, sea una vitamina o un mineral, que necesite nuestra célula? Oigan, ningún médico es adivino y les prometo que a ningún médico les enseñan a decir, si le hace falta el 50% de potasio, va a tener tal condición.
Si le hace falta el 75 de potasio, va a tener tal condición. Y si le hace falta el 100% de potasio, va a tener tal condición. No nos enseñaron eso. Eso ya lo vemos a niveles muy altos como genética o en el mejor de los casos cuando ya nos volvemos físicos cuánticos. Antes es improbable porque no hay especialistas en esa condición. Y sobre todo, que todo lo que pasa dentro de nuestro organismo, todo lo que nuestra célula necesita, lo necesita desde el genoma. Ahora les voy a explicar qué es el genoma. Ya voy a continuar con lo que ven. Cada célula tiene 800 mitocondrias mini. Sabemos quiénes tenemos más. Yo calculo que debe tener 1600, el doble de las mitocondrias. Que no me hace ni superior ni diferente. Simplemente yo he llegado con el deporte, con biohacking distintos, a superar la barrera de las 800 y ahora ya llego a 1600 y esto es lo que me hace es soportar más esfuerzo. Por ejemplo, hace un par de días la temperatura estaba a 13 grados centígrados. Yo hice un biohacking con agua a 2 grados centígrados. Ustedes no se imaginan lo que es primero quitarse la ropa en un clima donde está lloviendo y está a 13 grados centígrados, es mucho frío. Y tirarse en un agua que está a 2 grados centígrados, casi a punto de congelación. Eso es un shock térmico impresionante. En ese momento, mi cerebro le manda a decir a mis músculos, oigan, musculitos, produzcan mitocondrias porque si no, este cuerpecito se va a entrar en caos y se va a morir. Le va a dar hipotermia. Y entonces estuve nadando más o menos como 45 minutos, eso fue apenas ayer. Como 45 minutos me vestí. Cuando me vestí, yo no estaba temblando. 15 minutos después, mi cuerpo empezó a entrar en hipotermia. 15 minutos después, yo pude haber estado más tiempo entre el agua que no pasa nada. Tuve que ir, y así como ahorita, porque yo vengo con una temperatura muy baja, porque la montaña donde andaba estaba más o menos a 4 o 5 grados centígrados, y yo andaba corriendo en esa montaña. Pueden ustedes imaginarse ese aire frío pegándole al cuerpo. Pues sudé, sí, pero igual la temperatura estaba muy baja, necesito recuperar temperatura con su permiso. Y nuestras mitocondrias nos protegen. Y adentro de la mitocondria hay una cadena de ADN. Y solo hasta aquí voy a llegar hoy porque después, la otra semana, les voy a presentar el video que hice. El video que hice hoy, que también se los quiero presentar porque vale la pena. Hay mucha información muy importante que no está fluyendo ahorita porque entre las montañas fluye más que acá. Pero digamos, nuestras mitocondrias traen una cadena de ADN donde existen 24.800 códigos genéticos y cada célula, ni siquiera cada persona, cada célula tiene 750 códigos genéticos de los 24.800 activos para podernos proteger del frío, del sol, del calor, de la glucosa, de no contagiarnos de gripe, de no contagiarnos de COVID, etcétera. Todas las enfermedades por las que nuestros antepasados, las últimas 15 generaciones tuvieron, están empaquetaditas. La información ahí en esos 24.800 códigos genéticos de cada mitocondria, de las al menos 800 mitocondrias de cada célula, de los 200 distintos tipos de células, de los más de 20 billones de células que tenemos en nuestro organismo. Entonces imagínense ustedes qué complejos somos. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en todos estos números, estimados amigos, la primera pregunta que yo hago y me la hago a mí mismo y a los profesionales de la salud que me vayan a ver, nutricionistas, nutriólogos o médicos, es ¿cómo hago para saber yo que en esa gran complejidad? No es fácil. Vuelvo, repito. 24.800 códigos genéticos en cada mitocondria de las mínimo 800 mitocondrias que tiene cada célula de los 200 diferentes tipos de células, de los más de 20 billones de células de las cuales está compuesto mi cuerpo. Oigan, esto se vuelve imposible. Sin embargo, desde la genética nosotros sabemos que todas se comportan de igual forma. Lo único que cambia son los códigos genéticos que están activos o que se han expresado o en algunos libros dicen se encendió. He visto un poquito de ese criterio, pero lo voy a usar porque en cualquier libro que ustedes lean pueden encontrar cualquiera de las tres expresiones. Y entonces, cada célula va a tener diferentes códigos genéticos expresados o activos, dependiendo del sistema o el lugar donde la célula se esté desempeñando y dependiendo también
el ambiente celular. Por eso es que esto se vuelve tan complejo y por eso es que yo digo, por favor, lo digo desde ahorita, no se automediquen, no tomen un proceso porque sí, solo porque al principio se sintieron bien. Algunas personas, y de una vez voy a responder una pregunta que leí el año pasado, pero no quise responder porque me la guardé para hoy. Algunas personas preguntaron, ¿por qué yo veo que a todos les hace bien y a mí no? No a todos, porque yo he leído varias personas que repiten lo mismo. Mire, yo ya llevo 3 meses consumiéndolo y no he sentido nada. Es que el asunto es que solo estamos hablando de dos elementos que se están metiendo a la célula, que son vitaminas y minerales. Hay otros elementos que también ayudan en nuestro sistema, como los adaptógenos, como los precursores del óxido nítrico, como el ganoderma, como los superalimentos que nos proveen los 70 elementos esenciales entre vitaminas y minerales, pero no solo hay eso. Apenas voy en vitaminas y minerales y aminoácidos. Ahora me tocan los ácidos grasos. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos? Ah, caray. ¿Y ahora de dónde salen esos benditos ácidos grasos? ¿Cuáles son esos ácidos grasos? Pues realmente son el omega 3, omega 6 y omega 9, pero ellos deben tener un equilibrio. No se hace solo así. Hay un equilibrio que si se sobrepasa, por ejemplo, la relación omega 3, omega 6, si está en 1 es la perfecta. Si está en 5 es lo más que puede tener, pero si está en 10 ya tenemos un grave problema. Ya tenemos problemas cardíacos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para medir esa relación y cómo hacemos para tener ese equilibrio? Porque aquí sí ya tenemos que ser nosotros los que lo hagamos. Nuestro cuerpo no hace eso. ¿Y cómo se hace? Con una alimentación dirigida desde el genoma, porque el genoma me va a decir a mí, ¿cuánto omega 6 estoy pasado? 20 veces más que el omega 3. Hay que bajarlo. ¿Cómo? Minimizando este alimento. Pero eso no se puede saber si no lo medimos. De 0 a 100%, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, omega 3 está a 0 y omega 6 está al 100%, tiene 100 veces más omega 6 que omega 3. Hay un grave problema. Pero pensemos que tiene 20% de omega 3 y 100% de omega 6, están 5 a 1, está en el máximo. Pero aquí ya empiezan a haber problemas. Y así podemos ir midiendo uno por uno los ácidos grasos para poder entender por qué pasa una cosa, por qué pasa otra, por qué pasa otra, por qué el GABA nos hace falta, por qué el ácido alfa-linoleico nos hace falta, etcétera. Ya llegaremos a ese punto. Ahorita solo estoy generando expectativa. ¿Y cómo hacemos para medir esa condición? Porque necesitamos medirla, mis amigos. Si no la medimos, estamos teniendo graves problemas. Y les voy a poner dos ejemplos bien fáciles. Una persona con vitamina A se exacerbó, es decir, se salió de la curva de saturación del 100% de la célula y siguió metiendo, hasta que se provocó una cirrosis hepática por hipervitaminosis A. Mis amigos, nadie quiere llegar ahí. Cuando yo le empecé a tratar, gran poder, el hígado estaba pura gelatina. Se llegó hasta fibrosis hepática, no pude bajar más porque se dañó mucho el hígado. Es lo más que le podía prometer. Había que quitarle el hígado y ponerle uno nuevo para que el hígado entrara bien, porque estaba tan dañado por dentro. La fibrosis hepática no es más que cicatrices y cicatrices y cicatrices y cicatrices. Entonces el hígado ya no estaba funcionando adecuadamente. Imagínense ustedes que cuando alguien tiene hígado graso, se empieza a acumular glucosa de alta densidad en el hígado que no le permite trabajar. Esa glucosa rasga el hígado y se convierte en fibrosis hepática, es decir, hay muchas cicatrices dentro del hígado que le quitan la capacidad donde hay cicatriz de funcionar al hígado. Pero si nos tiramos ya arriba de la fibrosis hepática a la cirrosis, pues ya regresar a la fibrosis hepática es regresar al 50% del daño del hígado. Es un gran avance, no se murió, porque después de la cirrosis hepática viene el cáncer de hígado, pero yo no conozco a nadie que haya saltado de cirrosis a cáncer, se mueren porque se revienta el hígado. Entonces, mis amigos, para ir terminando, para ir aterrizando la idea, los invito a que empecemos a pensar. La próxima plática voy a volver a hablar de la microbiota porque esto es muy largo. Ahorita solo estoy generando la expectativa para que comprendamos que no podemos, primero, automedicarnos. Ya les expliqué lo que hacen los antibióticos. No podemos exacerbarnos en algunas vitaminas o en algunos minerales. Ya les expliqué que si la vitamina A o la vitamina B12 se van fuera del límite, hay graves
graves problemas. La vitamina B6 y la B9 también tenemos serios problemas. Pero así cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Vamos a ir analizando dos de cada uno de los elementos a partir de febrero, porque en estas tres pláticas que voy a dar, solamente me va a dar tiempo de hablar de la microbiota, de la absorción y de qué es lo que pasa ahí adentro de nuestra célula para nosotros poder tener bien nuestro sistema. Por hoy me detengo acá, ya no voy a continuar, no quiero llenarlos de más información, nada más una estadística más. Nuestra célula es tan compleja que ustedes ni se imaginan cómo funciona esto. Cuando uno se mete a la célula es un mundo. Solo les quiero contar que la membrana celular, es decir, la membrana que recubre la célula, ¿cuál célula? Cualquiera de los 200 tipos de células que tenemos. ¿De dónde? De cualquier órgano. ¿De cuál órgano? El que sea, de las 20 billones de células, todas funcionan así. La membrana es la primer barrera que nosotros debemos fortalecer. ¿Por qué? Porque dentro de la célula hay unos organelos de los cuales les voy a hablar en la siguiente plática, que son tan simpáticos que si, por ejemplo, llega una bacteria, la membrana, si está fuerte, fortalecida, no la va a dejar entrar. Y entonces le va a mandar señal intracelular, por eso les dije que había comunicación intracelular. Le va a comunicar a un organelo que apenas se descubrió hace como 6, 7 meses, que produce antibióticos. Y le va a decir, oye, por favor, organelito, mándame antibiótico de tal tipo, porque aquí hay una especie, un patógeno que quiere entrar y no lo puedo dejar entrar. Entonces el cuerpo lípido le produce el antibiótico que necesita, la membrana se lo manda y la membrana en una guerra química ¡puc!, le lanza el antibiótico y el patógeno se muere. Entonces van a decir ustedes, gran poder. ¿Y no eso lo hace el sistema inmune? No. Más adelante vamos a hablar del sistema inmune. Ahorita estamos hablando de la gran barrera que tenemos en la membrana celular. ¿Qué se necesita para tener esa membrana celular bien fuerte? Se necesita que haya vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, agua y antioxidantes al 100%. Entonces por eso es que cuando a mí me dan infecciones, no se me quitan y cada 15 días se me repiten. Exacto. O sea que cuando tengo diarrea, por eso es que me tarda 8 o 10 días y me vuelve a repetir continuamente. Exactamente. Por eso es que cuando me da tos se me quita un ratito, pero después me vuelve a dar y me da continuamente 4, 5, 6, 7, 8 veces al año. Exactamente. Es decir, ahorita vamos a empezar a comprender por qué todo ese daño celular, incluyendo cánceres, enfermedades reumáticas, crónico-degenerativas, todas dependen de la principal causa, que es la deficiencia celular. Así que con esto me quedo hoy. Por favor, cualquier pregunta que tengan, nos las pueden hacer. Solo vamos a parar ahorita la grabación para poder dar paso a las preguntas.